Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre al único podcast en vivo de la televisión venezolana, en un programa, como siempre decimos, que está al día, ¿no? Está por comenzar o comenzó hoy la Expo Transporte 2025, obviamente con ese éxito de ediciones pasadas, que habla un poco del crecimiento en materia de transporte marítimo, terrestre en nuestro país, sobre todo esas alianzas del sector público, el sector privado, esas ruedas de negocio incluso que se desarrollan en estos espacios. También, de hecho, algunos trámites se van a dar, en estos espacios, donde la gente va a poder conocer un poco los avances en esta materia en nuestro país. Y a propósito de eso, es un momento ideal incluso para conocer todos estos avances y hablar incluso de cuáles son esas proyecciones a propósito del tema económico, sobre todo porque se conecta directamente con esto. Vamos a ver qué nos dice Carla en este tema y en un ratico presentamos a nuestros invitados para hablar de todo este crecimiento que se ha dado en nuestro país en esta materia. Adelante, Carla. Un mundo sin grandes carreteras, sin vías férreas, sin megapuertos. Imposible, ¿verdad? Desde hace siglos ha sido la condición fundamental para que evolucionemos. En nuestro mundo globalizado, el transporte es el ADN del comercio. Es el medio físico que mueve toneladas de mercancías desde el origen hasta su destino final. Ya sea terrestre, marítimo, aéreo, fluvial o ferroviario, la meta es la misma: entregar a tiempo y en perfectas condiciones. Su eficacia es el corazón de la logística. No es solo mover productos, es hacerlo en el tiempo preciso, con cero daños y al menor costo posible. Pero va más allá del negocio. Piensa en estas fiestas. ¿Quieres escapar de la urbe, conectar con el paraíso natural o en un lugar histórico? Necesitamos vías adecuadas, vías que a veces tienen siglos de existencia. El deseo de trasladarnos está en nuestro ADN. El transporte no es un lujo, es la vena del progreso de la civilización, es lo que nos conecta. ¿Te has puesto a pensarlo? Bueno, ahí veíamos como incluso algunos elementos importantes que destacar en este espacio. Hoy nuestro capítulo lo hemos denominado así: por aire, tierra o mar, para, a propósito de esta edición que se va a desarrollar a partir de hoy, la Expo Transporte 2025, hablar un poquito de todos esos avances, además las expectativas, obviamente que superan las ediciones pasadas. Por ejemplo, se habla del tema del Plan Nacional de Atención Integral a la Vialidad, que en el año 2024 colocó 1.100.000 toneladas de asfalto, ya pasa de hecho el 1.600.000. Cosas también que se han dado desde el punto de vista interesante en este sentido, o cosas que ha permitido este plan desde lo terrestre atender incluso la ingeniería estructural, otros elementos allí de vialidad que obviamente van de la mano con el tema económico, con el tema de la producción, así varios elementos que contribuyen al desarrollo del país. Por eso es tan importante de hecho que se den este tipo de eventos y todo el tema también aéreo, ¿no? Obviamente todos digamos los compromisos que se han asumido en este sentido. El plan Vuelta a la Patria, incluso que data allí de unos números interesantes de cuántos venezolanos han podido retornar a su país gracias también a todos esos, a todo ese trabajo que se ha desarrollado desde el punto de vista aéreo, cómo además se percibe todas estas proyecciones desde lo económico también para nuestro país. Ya les presentamos a nuestros invitados de inmediato para conversar acerca de todos estos temas y, por qué no, esas proyecciones que girarán también en torno a este evento de la Expo Transporte 2025. Vamos a conocer a quienes nos acompañan el día de hoy en esta edición. Por aire, tierra o mar, nuestro capítulo. Ustedes pueden participar con nosotros a través de @aldia.tv8, @Jocelyn Correia. Tenemos a nuestros invitados, los presentamos de inmediato para conversar con ellos. Nelson Ford, economista, amigo de la casa, ya nos ha acompañado. Gracias. Y la profesora Sandra Otalora, ¿correcto? Bienvenida a este espacio. Gracias. Bueno, reunir todos esos elementos a propósito de esta edición que se va a desarrollar y que, bueno, en ediciones pasadas tuvo conclusiones muy importantes, resultados como muy importantes para nuestro país. Digamos que es bastante complejo, pero sí nos gustaría como hacer como una revisión de cómo avanza, cómo miramos algunos elementos importantes también en el crecimiento
del tema del transporte. Ahí decíamos, bueno, aéreo, marítimo, terrestre, las características incluso de un sistema de metro como el de, digamos, de nuestro país, cómo incluso todo eso ha avanzado, cómo se superó en tema pandemia también y en una situación de bloqueo, cómo hemos podido desarrollar incluso todo este ensamblaje desde lo nacional y cómo ese talento también y estas situaciones han permitido dar a relucir todo ese talento. Todos esos elementos allí son importantes. Me gustaría comenzar con usted, Nelson. Sí. Acerca de esos avances que podemos destacar. Yo mencionaba, por ejemplo, el tema de la vialidad, que es tan importante cuando hablamos desde el punto de vista productivo en nuestro país. Sí, bueno, efectivamente en un campo donde la política pública, en el campo de la economía, deja de ser sectorial a ser multisectorial, el gobierno central y desde el enfoque del área de transporte se hicieron ciertos avances desde el 2023 hasta el día de hoy. Uno de ellos fue las reformas estructurales que tuvo el parque automotor en la estructura del metro, ¿sí? Como lo nombraste. Otro es el tema de rehabilitar las vías estratégicas, sobre todo en los enfoques, aún con las medidas coercitivas que pasaron de 940 a 1044 medidas coercitivas. La contraofensiva que tomamos dentro de la cadena de valor sobre esas importaciones estratégicas, utilizamos algunos elementos que a lo mejor, bueno, Dios mediante, fueron estratégicos, sobre todo las rutas desde el punto de vista comercial, internas y externas. Sobre todo el transporte urbano, pues se hicieron ajustes en los pasajes a nivel urbano, extraurbano, pero con el fin de mejorar también la calidad de servicio. Claro, la inversión y de extranjera, conectar. La inversión extranjera directa se transformó en una cantidad de estructura a nivel de franquicias. Sí, de hecho las franquicias desde el sector privado empezamos a ver estructuras como la guagua, o sea, en fin, el tema de Yumi, todos esos elementos. La publicidad. No, sino que fueron elementos que empezaron pues a desmontar un poco la estructura de declarar a nosotros dentro del sistema de transporte un estado fallido. Y ahí entra quizás el nivel interdisciplinario, transdisciplinario, sobre el objeto del transporte a las metas y objetivos que tiene el Plan Estratégico de la Nación, enmarcado en el Plan de la Patria y más las 7T. Y avances en materia de formación. Por ejemplo, por acá me pasaban un dato interesantísimo. El Instituto Universitario de Aeronáutica Civil, alma mater del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el mayor de aviación, Miguel Rodríguez, informó que se egresó con éxito en la primera promoción en doctores y magísteres en ciencias aeronáuticas. Esto marca un hito en la capacitación académica de los profesionales de este sector en nuestro país. Esto fue el día de ayer, o sea, informaciones recientes que hablan también en materia formativa de todo este sector. Profe, si tuviésemos que revisar, digamos, o hacer una determinación de cómo ha sido ese crecimiento en materia de transporte, ya el profesor también acá, Nelson, nos abría un poquito, digamos, con hechos que son tangibles, ¿no? O sea, cosas que la gente puede ver y puede notar. ¿Cómo podemos analizar ese crecimiento, sobre todo en materia aérea, en materia marítima, incluso que habla también de las proyecciones que existen a nivel económico con el tema de la exportación y todo eso y esas conexiones que se generan? Muy buenas tardes. Bienvenido. Un saludo a todos mis hermanos en Bolívar y Chávez. Claro que sí. Muchos se preguntarán por qué esos avances, a pesar de esa guerra difusa en que nos encontramos, ¿verdad? Esos ataques y cómo hemos avanzado. Es una gran interrogante que se hace en muchos seres humanos. Pero tenemos que ver desde el punto de vista histórico de dónde venimos, de nuestras raíces, de nuestros caribes, donde nos corre sangre por nuestras venas guerreras con concientización. Y ahora es muy importante tener en cuenta en este tema de transporte la inter y transdisciplinaridad, porque aquí juegan el papel papel importante más de una disciplina. Entre esos tenemos las disciplinas de la formación, ¿verdad? De la formación educativa a través de la pedagogía, donde se debe tener una concientización en todos los niveles, concientización aérea, marítima y terrestre. Pero esa concientización, como dice Paulo Freire, se debe llevar a través de 3 etapas. Una etapa imagen, una etapa ingenua y una etapa crítica, cuando usted ya conoce realmente el problema que se está presentando y cómo hacer esa contraofensiva a través de ese enemigo que nos está atacando, ese enemigo de la guerra difusa, que yo lo denomino
como ese monstruo de 1000 caras invisibles que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si pudiésemos determinar con hechos tangibles, cosa que la gente diga, sí, eso es verdad, eso yo lo veo todos los días, ¿cómo pudiésemos mirar esa evolución del tema del transporte en nuestro país? Oye, tenemos la parte del transporte aéreo. O sea, a pesar de todos esos bloqueos que se han hecho, cómo se ha ejercido esos movimientos, tomando muy en cuenta la política de la fusión popular, militar y policial. A través de eso hemos contrarrestado todos aquellos bloqueos y hemos ejercido todos esos tránsitos terrestres, aéreos y marítimos. De hecho, Conviasa como tal tiene un convenio de estructurado donde esos primeros profesionales a nivel universitario y con relaciones binacionales en el marco de algunos países del BRIC ha dado un trasfondo al poder aéreo, como también el caso terrestre. De hecho, el sistema aduanero actual, aún con las controversias, sobre todo la franja energética, el papel que está jugando PDVSA, el PIB petrolero y todas las condiciones demuestran que nuestros profesionales, aún con las contradicciones que tenemos del bloqueo, han logrado eficientemente tratar de alcanzar una efectividad en el proceso pedagógico, en el proceso de formación y autoformación, en estudios de cuarto y quinto nivel. Es así. Bueno, yo les mencionaba hace un rato el tema de la Expo Transporte. Obviamente esto buscará repetir y perfeccionar la dinámica de las ediciones anteriores. Ya mencionábamos un poco el tema incluso de la asistencia. Se espera superar las más de 360.000 personas incluso. En estos días vamos a poder ver y tocar, ¿no? Tantear cuáles son esos avances en materia tangible. Van a estar muchas de estas empresas relacionadas al transporte aéreo, marítimo y terrestre en nuestro país. Se van a dar todas estas ruedas de negocio, se van a seguramente firmar todas estas cartas en esta materia y de allí vamos a ver resultados positivos. Yacibi estuvo revisando, caminando incluso un poco por esta Expo Transporte que usted también va a poder disfrutar. Vamos a ver qué nos trae. Adelante, Yacibi. Bueno, y veíamos un poquito, algunas de las empresas que van a estar, como un pequeño recorrido de lo que usted va a poder visualizar en esta Expo Transporte. De hecho, a través de la cuenta @Expo Transporte BZLA van a poder observar el cronograma de ponencias que se da en este sentido, donde también se va a hablar un poco de todo este tema del crecimiento. De hecho, van a abrir espacios también para el trámite de algunos documentos en este sentido. Usted puede aprovechar, visitar, ver el crecimiento en esta materia de transporte, conocer un poquito qué es lo que puede venir por allí en este sentido. Y eso es lo que quiero preguntarles, proyecciones, a propósito incluso de tratados comerciales con otros países, cómo está todo este tema, qué es lo que podemos esperar también para este año 2026, profe. Sí, bueno, hay una reforma en el tema de las licencias para el tránsito con transferencia tecnológica de punta, junto con el manejo de inteligencia artificial. Otro elemento que también viene dentro del transporte local es el tema del transporte eléctrico, ¿sí? de autogestión y energía eléctrica. Que ya los hemos podido ver por allí también. Sí, en algunas recordemos que Venezuela en América Latina es uno de los países que tiene mayor cantidad de reserva energética y sobre todo en el área eléctrica y a bajo costo, ¿sí? Y obviamente eso nos coloca en un punto de vanguardia en ese sentido. Otro elemento va a ser las rutas estratégicas a nivel de trenes, ¿sí? Se está estudiando precisamente con algunos convenios internacionales el sistema de cabotaje fluvial. De hecho, era un sueño dentro de la praxis visionaria del comandante Chávez, del comandante Fidel Castro, y que de alguna manera fueron estratégicos hoy en el presente. Por cierto que Nicolás en estos días, el presidente Nicolás lo recordaba, pues, cómo el transporte va a ser un juego clave y sobre todo desde la partida del metro, pero para nacionalizarla en todo el territorio, que todavía es un proyecto que va a paso de vencedores, pero con las medidas coercitivas ha sido un poco complejo. Hablar un poquito de esto, ¿no? De este crecimiento en esta situación en la que nos encontramos de alguna u otra manera, como siempre bajo la lupa, pero sin embargo creciendo en otros espacios, relaciones que hemos establecido incluso con otros países, este auge incluso de estas marcas internacionales que quieren entrar nuevamente a nuestro país, retornar de alguna manera, algunos elementos de materia tecnológica que también vienen a ofrecer como una alternativa ecológica, incluso en este caso también para el transporte terrestre, profe. El transporte terrestre. Bueno, esto es muy importante cuando dice usted que las alternativas donde... y convenios incluso que hemos desarrollado con otros países. Claro, se han desarrollado infinidad de convenios, pero siempre tomando en cuenta la parte de
de las barreras arancelarias, no arancelarias, los acuerdos de complementación económica, incluso diferentes ACES, por ejemplo, el ACE 69, el ACE 70, en cuanto a la parte de transporte marítimo y otros transportes también, ¿verdad? Es muy importante tener presente eso, que va concatenado con el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria y a su vez relacionado con la 6T, que es salvar al planeta. En realidad hemos tenido esos convenios, pero teniendo presente, como lo he dicho, esa concientización siempre enfocado a salvar al planeta desde todos los puntos de vista, tener un crecimiento, tener un desarrollo y con un control. Aquí es muy importante, hemos hablado de la parte terrestre, que el profesor le puede explicar mejor, la parte terrestre, la parte aérea, pero no hemos hablado enfocado la parte marítima. Muy importante hablar de la parte marítima, el tema de la talasocracia, pero no esa talasocracia del dominio del mar, un dominio colonizador, no, desde un pensamiento descolonizador. ¿Por qué la talasocracia? ¿Desde qué término? Esa potestad marítima que tenemos nosotros, la República Bolivariana de Venezuela, en la talasocracia, en cuanto a una planificación transustanciatoria a través de una organización, a través de un desarrollo y un control que se diferencia de esa talasocracia desde el punto de vista colonizador. Ese control, ¿qué quiere decir? Vamos a desarrollar nuestra área acuática, nuestras áreas marítimas, pero con conciencia, con autopoiesis, para reproducir y cuidar nuestra vida marítima. Bueno, allí muy importante, se puede hablar de unos escenarios prospectivos de la parte marítima a través de los acuerdos de complementación económica enfocados en la LADI, en la cual lo que es la fachada atlántica y caribeña son claves para esos acuerdos comerciales. También tenemos por ejemplo, los ahorros o los costos que se pueden reducir en el transporte a través del canal de Transatlántico del Sur en comparación al canal de Panamá, porque el canal de Panamá en distancia, en costos aumenta. Si nos vamos contablemente en costos a través del método ABC, surgen diversas actividades y vamos a aumentar en costos y menos ingresos. Si se termina a construir el canal transatlántico del sur, se estaría ahorrando en costo y en tiempo, ¿verdad que sí? Entonces son estrategias marítimas que se pueden llevar a cabo. Y teniendo una visión prospectiva a través de esa visión hologramática, se tienen diversas estrategias. ¿Por qué no fomentar los proyectos transnacionales, como por ejemplo la construcción de un tren de cabotaje de gasoducto del sur? ¿Sería posible? Sí, de hecho está contemplado en las convergencias comerciales del ALBA TCP con los tratados de seguridad energética. ¿Pero qué tan tangible es? Es tangible de mediano plazo, pero está ahí latente. Sobre todo ahorita sería crucial porque el BRIC Plus, que maneja el 40% de la economía descentralizada del planeta, acelerar la ruptura del mundo unipolar y la estrategia de países como Nicaragua, Venezuela, que forman parte del ALBA TCP, y la ruta, el caso de la fragmentación que tuvimos con Colombia, con el AC28, nos va a dar estrategias, sobre todo en esta rueda de negociaciones que van a hacer en esta primera etapa a nivel internacional con las navieras. Miren, fíjense, por acá también me comentaban, este 29 de noviembre el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos anunció de hecho la implementación oficial del sistema de gestión de zarpes digitales como una plataforma innovadora accesible a través de una aplicación móvil. Esta aplicación oficial está disponible además en estas plataformas y permite a los usuarios realizar la solicitud y la obtención del permiso de zarpe para embarcaciones deportivas y recreativas desde cualquier lugar, garantizando un proceso rápido, trazable y seguro. También todo este tema de la implementación de la tecnología para agilizar pues todos estos procesos y estas conexiones a nivel nacional, y obviamente que den prioridad a este tema de tratados internacionales, de comercio, habla muy bien de lo que pudiese ser este año 2026 también en materia económica, ¿no? Claro, la simplificación de trámites administrativos, la calidad y eficiencia de los servicios, la digitalización que está sobre todo en las normas ISO 2022, que está con el reseteo de la economía mundial del planeta en el Bretton Woods, y los mecanismos que se van a empezar a transformar en los medios de pago digitales. Venezuela está en la vanguardia y sobre todo cuando hizo ensayos en plena guerra económica y en el post-COVID con el Petroyuan, el Petrosucre, y como alternativa a una estructura, creo que PDVSA y la OPEP Plus
van a redimensionar, van a digitalizarse en el contexto de la vanguardia. Entonces nosotros no escapamos en el sistema naviero del transporte acuático, como decía la profesora, es un esquema de talasocracia con pensamiento descolonizador originario de nosotros, sobre todo lo que se avecina dentro del proyecto nacional en Bolívar Chávez al bicentenario del Congreso Anfitriónico de Panamá. Entonces, para poder entender el presente, debemos comprender el pasado. Y esas actitudes de Estados Unidos en el modelo del multilateralismo y las sanciones que nos está colocando, nos coloca en una fase de repensar ontoepistemológicamente la realidad política, económica y social de nuestro país. Es decir, que pudiésemos mirar de forma distinta el tema de las sanciones, ¿no? Obviamente han ocasionado daños y consecuencias terribles para nuestro país. De hecho, el tema del transporte lo vivió y lo evidenció de manera muy clara. Claro. Pero hemos podido como salir al paso, ¿no? También con este tema de una visión como más clara que usted mencionaba hace un ratito. Claro, porque esto es una contraofensiva a ese monstruo invisible, de verdad. Es una contraofensiva y a través de esos escenarios prospectivos podemos dominar el enemigo porque tenemos todo. Y también cuando hablamos de la digitalización y llevándolo de la parte inter y transdisciplinaria, aquí juega un papel muy importante el sistema financiero, ¿verdad? El sistema económico. En el transporte, ¿por qué no un medio de pago diferente, verdad que sí? Distinto al dólar, que sea digitalizado, diferente al USDT. Y eso se puede ver a través de una propuesta de la formación de un banco de integración energética del sur. Llévalo eso a las mesas de la OPEC Plus. En realidad, y ir más adelante creando una criptomoneda digital que sea superior al dólar o superior a otro medio de pago. Sí, y obviamente hacer la competencia hace el 40% del planeta con respecto al contrapeso del 60% del planeta que económica y financieramente se está replanteando con un esquema que al parecer desde hace 2-3 años Estados Unidos está minando Bitcoin con energía nuclear. ¿Y cuál es el país que en América Latina posee la energía eléctrica más barata o a bajo costo? ¿Por qué razón nos atacaron en el parque eléctrico? ¿Por qué razón nos vienen ahora atacando en el sistema económico financiero con el tema de los medios de pago cuando tenemos un BRI Plus Pay que nosotros con los bancos de desarrollo podemos alternar junto con la OPE Plus y crear un sistema distinto en los medios de pago para poder restablecer un nuevo orden? Miren, fíjense, algunas de las ponencias incluso que se van a desarrollar en esta Expo Transporte 2025 giran en torno para que veamos incluso los avances en materia tecnológica que venimos conversando en distintas áreas. Técnicas para el dragado y la canalización de los ríos y quebradas, cosa además que hemos visto que ha evolucionado mucho, sobre todo en estos tiempos climáticos que son tan diversos y tan cambiantes también. Ingeniería estructural de puentes, la resiliencia del Estado venezolano en materia de transporte, que es lo que venimos hablando, ¿no? La capacidad que hemos tenido también de adaptarnos y de generar como nuevas alternativas. En este sentido, asfaltados, como mencionábamos hace un rato, el tema del Plan Nacional Integral Vial que se viene aplicando desde el año 2024, mejores prácticas incluso, tiene que ver con, digamos, con algo como más técnico, protocolo para la patología estructural de puentes, enfocada en puentes atípicos, no normativos, según ciertas normas internacionales. Si hablamos de las conexiones de nuestro país a lo interno, por allí también leía una noticia muy interesante sobre conexiones entre Barquisimeto y Puerto Cabello también, creo que la tengo por aquí, este tren de carga que será activado de Puerto Cabello, Lara y Portuguesa, que conectará en este sentido, pero esto lo vamos a conversar al regreso de la pausa, porque habla un poco también de todo este tema de conexión, incluso a nivel nacional, y cómo se facilita también la vida a propósito de todos estos avances tecnológicos. 2:33 de la tarde, tenemos que hacer una pausa. Hoy estamos hablando de este tema a propósito de esta Expo Transporte 2025, por aire, tierra o mar. Pausa, es momento de publicidad antes y ya regresamos con nuestros invitados. Las luces se encienden, la música suena y el Banco de Venezuela te premia. Con Paga y Pégale, tus regalos te pueden salir gratis pagando con Pago Móvil BDB Comercio, Biopago o tu tarjeta BDB en puntos de venta BDB. Esta Navidad gana mientras disfrutas y comparte más momentos con los tuyos, porque con el BDB la Navidad es para todos. Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú.
Bien, estamos de vuelta en este espacio, 2:36 de la tarde, completamente en vivo, hablando del transporte en nuestro país, por aire, tierra o mar, obviamente de todo el desarrollo económico que gira en torno a este tema, esas conexiones a nivel internacional con todos esos acuerdos, la digitalización de todos los procesos, los avances en materia tecnológica, las inversiones incluso en este sentido. Usted podrá conocer en estos espacios de la Expo Transporte, sector público, sector privado, cómo trabajan de la mano, todas esas ruedas de negocio y sobre todo lo que yo mencionaba hace un rato, están muy interesantes las ponencias, los temas que se plantean allí. En la parte anterior dejábamos un tema interesante acerca de estas conexiones que se están dando, estos esfuerzos a nivel nacional por conectar ciertas rutas, sobre todo para el tema económico y la optimización del transporte de mercancías, sobre todo en todo lo que tiene que ver con este eje centro-occidental de nuestro país. Y yo hablaba de la activación de este tren de carga Puerto Cabello, Lara Portuguesa, obviamente un trabajo allí que se viene desarrollando que permitirá trasladar carga de una manera, ¿no? De una manera cómoda, económica y sin contratiempos. Parte de la conversación que teníamos hace un rato, que habla como de facilitar todos esos procesos, y si la intención de nuestro país, obviamente, es seguir produciendo y, ¿por qué no?, llevar esos productos, como ya ha sucedido en ciertas materias o en ciertos ámbitos a nivel internacional, obviamente el tema del transporte es fundamental, profe. Sí, bueno, obviamente la ruta son rutas estratégicas de autogestión productiva que van a entrelazar dentro de la cadena de valor en el sistema de transporte multimodal, minimizar costos, optimizar el nivel de servicio de transporte para la colocación de esa ruta estratégica que está cerca de ciertas zonas especiales económicas, tanto turísticas como productivas, y que a su vez aquella frase de que el producto va del consumidor, como es del productor al consumidor final, va entrelazado precisamente con la autogestión productiva que ya viene con los motores industriales trabajando el Ejecutivo Nacional. Entonces, a partir de ahí, lo que es el tema de la marca país, la oferta exportable, recordando pues mis tiempos, y un saludo por ahí al comandante Wilmar Castro Soteldo, que bueno, ahora es general en su esencia, obviamente dio esa visión en conjunto a la praxis visionaria del comandante Chávez, de que en caso de que llegaran a una perversión de bloquearnos de una manera estratégica, pero tratando de minimizarnos en la autogestión productiva, nosotros hemos dado victorias tempranas con ese proceso de ajuste en las zonas especiales económicas, las rutas estratégicas y sobre todo la inversión extranjera directa de algunos hermanos países como China, Irán y Vietnam, por ejemplo. ¿Qué falta para seguir profundizando en esta visión que vaya de la mano con todos estos avances que comentamos, profe? El sistema de cabotaje, profe. Claro, como lo dije, a través de poder, tener esa visión prospectiva, no quedarnos solamente con el presente, tener esa visión, como lo dije anteriormente, hologramática, a través de la formación de un tren de cabotajes de gasoductos del sur, como lo dije anteriormente, una ruta de seguridad transfronteriza a través de los tratados de seguridad energética, o sea, ir más allá. Pero ¿cómo lo vamos a repotenciar? Tenemos que repotenciarlo a través de la concientización de cada acción, a través de nuestra formación académica de todos los niveles. Tenemos que tener ese pensamiento descolonizador, alejarnos de aquel pensamiento eurocéntrico que solamente nos lleva a un conductismo, no, que por cierto hemos trabajado gracias a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, rescatando el método de la dialéctica histórica bolivariana con una visión de bolivarianismo, donde tenemos que descolonizar el pensamiento, y eso se logra a través de la parte educativa. En la parte educativa es donde van a salir una serie de propuestas cada día más a través de estos diagnósticos que se viven diario a diario, porque estamos en un mundo totalmente líquido, ¿verdad? En constante movimiento, de un mundo complejo a tras complejo. Si tuviésemos que analizar la evolución que hemos tenido en materia de transporte, en comparación incluso con otros países de la región, puede ser positivo, sobre todo en estos últimos años, ¿verdad? Sí, bueno, Venezuela ya desde hace tiempo viene trabajando, inclusive desde la democracia representativa, hoy en el paradigma emergente y la ruptura definitiva y el nacimiento del multilateralismo con la democracia participativa y protagónica, con una economía más abierta en el sector transporte. Tanto así, pues que tenemos el primer presidente que viene del sindicato de transporte y él estratégicamente creo que empezó a romper la teoría de la vitrina, ¿no? Que dentro del modelo norteamericano y europeo es que
y querían hacernos ver en un estado fallido en desuso del transporte. También tuvimos unas consecuencias con el fascismo y las estructuras de rescatar ese parque de transporte en las situaciones afectado, por supuesto, que nos atacaron directa e indirectamente y que hoy en día, bueno, gracias a esa visión, el sistema multimodal y el acompañamiento tecnológico, que es clave, sobre todo con la estructura de los servicios a nivel de inteligencia artificial, nos coloca en una vanguardia que en el mediano plazo podríamos dar victorias tempranas en comparación al caso de países como Chile, Colombia, que aunque entre comillas igual Argentina tengan un sistema de transporte más avanzado con inversión extranjera directa, la visión donde el ser humano es una mercancía, aquí en nuestro país vamos a socializar una estructura distinta, como lo dice la profesora, con un pensamiento descolonizador y que bueno sería soñar pues con el primer parque automotor o el primer tren construido vía acuática que nazca pues precisamente de esa estructura originaria de nosotros y de nuestros profesionales. ¿Usted dice mediano plazo? Mediano plazo, ser. Sí, ponte tú, de hecho 2026-2030, Dios mediante, con todo lo que nos viene en la geopolítica exterior, sobre todo los cambios de la economía descentralizada a nivel digital, nos va a permitir inclusive colocarnos en una postura y ese es el chantaje pues, que nos tiene los Estados Unidos, sobre todo cuando la vicepresidenta de la República dice, bueno, pero ustedes, ¿por qué no quieren pagar? Si eso es sencillo, no tienen que hacer todo este espectáculo de no condicionar. Y entonces nos hacen ver de que somos deudores de una estructura que a la final ellos tienen relaciones directas e indirectas con el mecanismo de transporte, sobre todo el naviero y el poder aéreo, que sobre todo las rutas turísticas han sido claves en el nacimiento de ciertos enfoques de transporte interno en los espacios acuáticos. ¿Qué iba a comentar, profe? Que todo eso se puede repotenciar a través de dos términos claves, que es la planificación transustanciatoria, que habla de la parte tecnológica también, y de una autopoiesis. Entonces, yo diría... ¿De un auto qué, perdón? Autopoiesis. Okay. Un sistema que se va reproduciendo continuamente a través de un control en la cual no va una destrucción del ambiente, sino más bien un desarrollo, una reproducción y una reproducción de los elementos existentes, ¿verdad? Sí. Entonces, yo diría que para esto el transporte, desde todos los niveles, marítimo, aéreo, terrestre, es importante tres términos clave: planificación e concientización. Planificación transustanciatoria y autopoiesis. Con esas herramientas, de verdad, siempre vamos a obtener la clave del éxito. Y de hecho, los costos de producción sobre la experiencia asiática, rompiendo la teoría norteamericana y europea con la cadena de valor, el sistema de fragmentación productiva optimiza la preservación ecológica del transporte, sobre todo cuando le aplicas tecnología y energía eléctrica, a diferencia del combustible, que todavía algunos países no han tratado de cambiar sus cadenas productivas en ese sector, sobre todo en los parques automotores. Hay algo que llama como mucho la atención, bueno, en esta dinámica también como de reorganización y de reestructuración de ejecución de proyectos, son estos proyectos que hemos visto a nivel como comunal, ¿no? En las ponencias incluso que se van a desarrollar en esta Expo Transporte también se van a dar a conocer todas estas experiencias de materia en proyectos de vialidad ejecutados por las comunas. Ahí vemos importantísimo el tema de la formación, ¿no? De los conocimientos básicos también y de un tema de visión, como de conciencia, desde lo comunal hasta lo que estamos conversando incluso desde lo nacional y esas conexiones que se dan a nivel internacional. ¿Cómo miran incluso estas pequeñas experiencias que vamos a poder, evidenciar también en esta Expo Transporte, pero que la gente que nos está viendo forma parte de esas experiencias? O sea, ya maneja como ciertos elementos y es algo que se conversaba mucho desde el comandante Chávez. Él hablaba de esa intención de conectar a ese productor con ese consumidor y generó pues todas estas direcciones en materia de transporte agrícola, de conectar toda esta vialidad. Hubo un avance importante en nuestro país que obviamente se vio afectado también por el tema del bloqueo, pero que se está retomando también con esta intención de propiciar y generar más avances en materia de producción en nuestro país. Sí, bueno, el trolebús, por ejemplo, que fue un proyecto que quedó inconcluso, pero que después se volvió a retomar a raíz del bloqueo de las medidas coercitivas unilaterales. Es un proyecto que dentro de las cadenas productivas de las comunas, desde el punto de vista agrícola,
desde el punto de vista ganadero van a jugar un rol clave. De hecho, una experiencia que hay en la zona especial económica turística de La Guaira, el presidente Nicolás Maduro habló de una situación sobre la autogestión productiva de una comuna agrícola que está en Naiguatá y que obviamente iban a traer una cantidad de sector carnívoro, pero por vía aérea o aeroportuaria. Eso nos activa quizás a algunos elementos de que se hace un encuentro de cadenas productivas dentro de la estructura de las comunas o la sociedad civil o comunas organizadas, que a su vez van a trascender a un modelo de inversión extranjera directa, pero el posicionamiento de nuestra marca país en las estrategias que internamente hemos creado a nivel de transporte. Y ahí hay un acompañamiento no solamente por la vía terrestre, sino también por la vía marítima y la vía aérea. Entonces, ahí contra eso, pues, entre nuestros pescadores, entre nuestros productores ganaderos, dentro de esos productores que vienen con su propia invención, con sus propios saberes populares, desmontar esa estructura del desabastecimiento programado con que fuimos atacados, y sobre todo las limitaciones que tenemos a nivel de transporte, que todavía en el desarrollo sostenible falta por construir y por desarrollar. Pero aún así, viendo esquemas latentes, que tú traigas una cantidad de ganado para poder coordinadamente en el plan de desarrollo comunal de ambas comunas, proyectos estratégicos, y que el Estado eficientemente a través de la democracia directa y la planificación, como habla la profesora, en un modelo transustanciatorio, combine esas estructuras del modelo tecnológico, productivo y sobre todo cumpla prefectiblemente con los requisitos del desarrollo sostenible de nuestra nación. Que en esos elementos que pudiesen faltar, profe, ¿cómo lo mira usted? Comentábamos hace un rato el tema como de la formación y digamos, esas propuestas que se han elevado digamos, a nivel regional también en materia en este sentido, ¿no? Para afinar estos detalles que comentábamos hace un rato. Pero ¿qué falta? O sea, ¿qué falta incluso en la dinámica del venezolano y de la venezolana también para ir de la mano con esa visión que comentábamos hace un rato de una u otra forma como integracionista, donde estos elementos obviamente juegan un papel fundamental? Seguir concientizando cada acción. Seguir concientizando cada acción, diagnosticando día a día lo que pasa. Como lo dije anteriormente, ver esa fase de la mágica, de ingenua, de la crítica, tener un pensamiento crítico, emancipador, no dejarse llevar a las simples redes sociales lo que nos pretenden vender, ir al fondo, porque detrás de todo manifiesto hay una latente. Tenemos que conocer cada realidad y no ver lo simple, sino ir más allá, traspasar lo que se ve a simple vista, ir más allá y tener una hermenéutica interpretativa, como lo dije, con un pensamiento universal. No dejarnos llevar a lo que nos dicen a simple vista, ir más allá, no dejarnos engañar con lo que nos presentan, sino ir a unas fuentes primarias, si las noticias son verdaderas o no verdaderas, y cómo contrarrestar eso. ¿Y cómo se logra eso? A través de la geopolítica, de conocimiento desde un punto de vista descolonizador, a través de la inter y transdisciplinaridad. No podemos dejarnos basar en una sola disciplina. El matemático tiene que conocer la geopolítica, tiene que conocer la economía, tiene que saber la parte formativa. Integral, porque usted no sabe el enemigo, ese enemigo invisible, desde qué punto de vista la va a atacar. Y de una u otra manera la va a afectar, tanto nacional como internacionalmente. Por eso es importante la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad para este mundo complejo que se está viviendo día a día. Y cómo mira incluso estas experiencias que comentábamos hace un ratico desde lo comunal que se han generado y que van a ser expuestas, por supuesto, en esta expo. Oye, excelente, porque estamos siendo originarios, estamos creando nuestros propios productos, no estamos dependiendo del exterior, no estamos dependiendo de esa hegemonía de poder, porque nosotros lo tenemos todo, siempre desde nuestros orígenes, desde nuestros ancestros lo hemos tenido, pero a través de la colonización del capitalismo nos hicieron ver que nosotros éramos solamente el patio trasero, y no es así. Nosotros estamos ricos, estamos bendecidos geopolíticamente y desde todos los aspectos.
Mira, les comentábamos hace un rato para quienes se están conectando a esta hora, esta Expo Transporte BZLA que se va a desarrollar, bueno, en La Carlota. Ya hemos visto otras ediciones. Esta obviamente pretende ser un poco más ambiciosa para pulir todos esos detalles de estas ediciones pasadas. Empresas privadas, empresas públicas también se giran, ruedas de negocio. Ya en ediciones pasadas también se firmaron algunas cartas de compromiso, incluso en este sentido. Hemos visto avances de algunas empresas también. Estos enlaces que siempre vemos, además en estas exposiciones, que se generan desde lo público y lo privado, que es algo incluso que se tiene que destacar también en esta dinámica de país, porque es resultado también de ese diálogo que se ha sostenido con distintos sectores y que vemos esos productos también, o esas conclusiones, esas consecuencias en este tipo de exposiciones que nos permiten además ver muy de cerca el trabajo de todas esas empresas. Ese mensaje que queda, obviamente, para quienes vayan a disfrutar de esta expo, van a poder, digamos, ver con sus propios ojos también todos estos avances que mencionábamos hace un rato, y también con este tema reflexivo acerca de la visión, ¿no? Para entender un poco qué se está tratando de hacer en nuestro país para salir al paso a pesar de digamos, de estas amenazas y de este bloqueo, profe. Sí, bueno, yo recuerdo una situación cuando estábamos en plena guerra económica y después en el post-COVID, cómo los saberes populares se fueron integrando con las comunas universitarias de diferentes universidades independientes en situaciones como la UEB, la Universidad Central, y las cooperaciones desde sus áreas de conocimiento con las comunidades organizadas. Y entonces recuerdo que la marca Harina Pan, que de pan, harina de trigo no tiene nada. Valga la publicidad. Ajá, que no tiene nada que ver en esencia, porque de hecho la harina es de maíz y es nuestra esencia, como decía Simón Rodríguez, inventamos o erramos. Empezaron a construirse con colaboración de los saberes populares y la ingeniería, las facultades de ingeniería de diferentes universidades y de arquitectura y de estructuras integraron, como dice la profesora, una autopoiesis, un modelo interdisciplinario, y había máquinas que traías el maíz, y entonces como había escasez de harina, dentro de los mismos saberes populares tallaban, y dentro de la primera fase de la materia prima, unas máquinas especiales para poder desmembrar pues el maíz. Eso nos generó autogestión. Hoy yo estoy casi seguro que a nivel de transporte pasa lo mismo, pues. Crear una bicicleta con unas estructuras que la propia comunidad organizada, con sus saberes populares, ahorita que, por cierto, el ministro Jorge Arreaza, que lleva liderando la Universidad del Área Popular, del Ministerio del Poder Popular para las comunas. Entonces ahí estamos integrando saberes, conocimientos y descolonizando para crear nuestros propios constructores, empresas ecológicas, pero que también requieren de un transporte especial. Claro. ¿Sí? Dígame. No, esta experiencia que comentábamos, incluso hay que destacar el trabajo que hicieron y que siguen haciendo obviamente los trabajadores de sistemas como el del Metro de Caracas, cuando habían piezas incluso dañadas, cómo las sacaban los mismos estudiantes también de alguna u otra forma. O sea, se dio ahí como una ingeniería con el conocimiento y digamos a través de la práctica que ayudó a solventar pues muchos elementos también. Profe, ese mensaje para despedir. Bueno, un mensaje a nuestros hermanos en Bolívar y Chávez: concientizar cada acción. No estamos solos, llevar nuestra visión bolivariana y la estrategia de nuestro comandante Chávez. De verdad, sigamos adelante, concienticemos, llevamos una conciencia, saquemos esa luz que tenemos en nuestro interior, dejemos a un lado el ego y los 7 ángeles capitales, porque con esa luz podemos llegar al éxito y podemos defendernos ante el enemigo, y llevando como bandera la fusión popular, militar y policial, porque a través de esa bandera tenemos la unión, porque en la unión está la fuerza. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a quienes nos acompañaron el día de hoy: Sandra Otalora, profesora universitaria; Nelson Ford, economista, hablando de este tema de transporte a propósito de esta expo que se está desarrollando en nuestro país y que habla un poquito del crecimiento en materia de transporte por área, tierra o mar. A ustedes cuídense mucho, como siempre la invitación de 2 a 3 de la tarde por las pantallas de Venezolana de Televisión. Sigan disfrutando de nuestra programación. Cuídense mucho. Por Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.